necesaria para la activación del linfocito líquido. Eso hace que la célula entre en estado de alergia. ¿Ya? Anteriormente, la alergia se describía en los textos anteriores como un estado de irrecuperable. La célula autorreactiva que entraba en alergia se moría por apoptosis. Pero en los últimos trabajos que se están publicando, parece que hay un grupo de células que sí es capaz de recuperarse, ¿no? Y volver a un estado funcional. ¿Ya? El otro es la ignorancia inmunológica, en el cual la célula no es capaz de tomar contacto con el antígeno para el cual es autorreactiva, ¿no? Tenemos algún ejemplo de las gónadas, ¿no es cierto? Nosotros los varones tenemos pánico a que nos den paperas de adulto, ¿no? Se puede darnos orquitis, acá nos puede dar orquitis, exposición de los antígenos espermáticos, por ejemplo, ¿no? Y eso, bueno, al final puede llevar a un estado de esterilidad. Es porque los antígenos gonadales están ocultos, no son asequibles a las células autorreactivas, ¿ya? Y si hay un proceso inflamatorio se van a exponer y puede provocarse un problema de autoinmunidad, ¿no? Hay santuarios inmunológicos como el cerebro, por ejemplo, ¿no? Las córneas, ¿no? Donde la exposición o el acceso de la célula autorreactiva a los antígenos propios es difícil. Entonces, no se va a producir el problema de autorreactividad. Pero si se produce un problema inflamatorio, ya la cosa cambia, ¿no? La presentación del antígeno se va a producir, ¿no? El acceso del linfocito autorreactivo se va a producir y esto va a ir acompañado de coestimulación. Otro mecanismo de regulación periférico es la supresión clonal. En caso de supresión clonal, esto va a ir acompañado de la actividad de linfocitos T autorreguladores, ¿no? De los reguladores que se van a encargar de controlar, ¿no? A la célula autorreactiva. El ejemplo lo tenemos en el caso de la diabetes mellitus tipo 1, ¿no? De insulino dependiente. Ya es aceptado que los defectos de reguladores se acompañan, ¿no es cierto?, de la aparición de este tipo de trastorno. ¿Okay? Hay reguladores que controlan la autorreactividad contra el antígeno de insulina, por ejemplo. Llega por ahí un linfocito autorreactivo para insulina, el regulador lo bloquea, ¿no? Entonces, ese mecanismo se puede alterar, ¿no? Ese mecanismo de control se puede alterar y dar lugar a que aparezcan procesos autoinmunitarios. Bien, y como mecanismo importante también está el del mimetismo molecular, ¿no? Que tiene que ver con los procesos infecciosos, ¿ya? Y hay otros conceptos más que vamos a ir viendo, como es el de la dominancia inmunológica, ¿no es cierto? Que es importante para entender esto de la pérdida de la tolerancia para ciertos antígenos. Bueno, entonces, como les decía, existen una serie de puntos de control, ¿no? A nivel central y a nivel periférico, que se van a encargar de bloquear la respuesta del tipo autoinmunitario. ¿Okay? La idea es impedir de que se vaya a presentar alguna respuesta contra los antígenos propios y la aparición de la enfermedad autoinmune. En caso del sistema innato no hay nada que decir, ¿no? Los receptores del sistema innato simplemente no reconocen antígenos propios en el caso de células sanas, ¿no? Porque si las células le ponen algún otro tipo de antígeno y sigue que está dañada, eso sí va a inducir una respuesta inflamatoria. Estamos hablando de tejidos sanos. En cambio, la respuesta adaptativa no. Los receptores de los linfocitos sí pueden reconocer antígenos que están siendo presentados por células sanas. Entonces, los conceptos que se manejan son el de autotolerancia, ¿no es cierto? Hay una falta de respuesta a los antígenos propios, ¿ya? Eso es lo normal, ¿no? Entonces, la idea es impedir que se vaya a desencadenar alguna respuesta inflamatoria contra los tejidos sanos, ¿no?
Y como les comentaba hace un rato, la tolerancia inmunológica va a ser a nivel central, timo, médula ósea, y también se va a dar a nivel periférico. Todos los mecanismos de tolerancia inmunológica se van a presentar a nivel central y a nivel periférico. Lo que pasa es que va a haber un predominio, ¿no? A nivel central, el mecanismo principal es la eliminación de la célula autorreactiva, o sea, la lesión clonal. En el caso del linfocito T, al momento de la selección negativa en la médula tímica, ¿no? En el linfocito B se va a producir en la médula ósea, ¿ya? Ahí tenemos los mecanismos de tolerancia que les comentaba hace un rato, la alergia clonal, ¿no? Que se produce por la falta o la ausencia de la segunda señal, ¿ya? En el caso del linfocito B hay un mecanismo especial que es el de edición del receptor, ¿no? Bueno, lo comentaré de una vez. La edición del receptor consiste en que al momento de la selección negativa, bueno, está más adelante, no importa, lo explico acá de una vez. El reconocimiento de los antígenos al momento de la selección, ¿no? Por parte del linfocito B que está madurando, puede darse de dos formas. Reconoce antígenos propios que están sueltos de forma soluble, ¿no? Esto produce interacciones que no son muy fuertes, produce interacciones un poco débiles y lleva al linfocito B autorreactivo a estados de anergia, ¿ya? La otra forma es que reconozca antígenos propios en las células de matriz, o sea, en las células que forman parte del estroma de la médula ósea. Este reconocimiento se produce utilizando receptores múltiples y generando señales potentes, ¿ya? En el segundo caso del reconocimiento de los antígenos de las células del estroma, ¿no? Pueden darse dos situaciones. Una, que la célula efectivamente muera, ¿no? Por ser una célula autorreactiva. O la otra es que en lugar de que la célula muera por apoptosis, se induce la expresión de moléculas de la familia BCL2, las antiapoptósicas, ¿no? Entonces la célula, en lugar de morir, va a recibir señales de supervivencia, ¿no? Esas células que tienen este tipo de inducción van a salir y van a volver a recombinar su receptor, ¿no? A esa recombinación adicional del receptor del linfocito B se llama edición del receptor. Van a editar un nuevo receptor para pasar nuevamente por el proceso de selección negativa. La cantidad de células que pasan por este proceso no es poco. Se describe hasta un 40% de células que pasan por el proceso de edición del receptor. Bien, en cuanto a la edición clonal para la selección de los linfocitos T en la médula tímica, las células epiteliales tímicas medulares, las MT, ¿no? Que vimos en el segundo seminario, expresan los productos de un gen que se llama gen regulador de autoinmunidad, que es el gen aire, ¿ya? Los productos que son expresados por el gen aire son expresados también por varios grupos glandulares, ¿ya? Entonces, ¿qué va a pasar? Los defectos de expresión del gen aire en el timo hace que los linfocitos autorreactivos contra antígenos glandulares pasen y dar lugar a la aparición de un trastorno que se llama, bueno, las poliendocrinopatías, ¿no? Que puede ser del tipo 1 o del tipo 2, ¿ya? Y el tema de ignorancia clonal, que ya se los comenté, ¿no es cierto? Poniendo como ejemplo el tema de las paperas en los adultos. Bien, la alergia clonal es una inactivación funcional, ¿no? Como ya les describí hace un rato.
se ve más que nada a nivel periférico, pero a nivel central también se puede producir. ¿Ya? En el caso de las células B no se van, ninguna de las dos, ni células T ni células B van a poder activarse para proliferar y diferenciarse, ¿no? Bueno, voy a adelantarme. ¿Qué va a pasar, no? ¿O cómo es la presentación antigénica en este caso? La presentación antigénica de los antígenos propios normalmente se hace a baja concentración. Eso es uno. O sea, la expresión HLA con el antígeno propio no es mucho, no es frondosa, es pobre, ¿ya? Y además no hay coestimuladores, ¿ya? Entonces, si llega no hay tampoco citoquinas proinflamatorias. Lo que hay habitualmente es otro tipo de interleuquina, como la interleuquina 10, ¿ya? Entonces, la célula autorreactiva que toma contacto con un antígeno propio lo va a hacer en esas condiciones. En primer lugar, no va a haber mucha presentación antigénica, no va a haber coestimulación y tampoco van a haber interleuquinas proinflamatorias. Eso va a hacer que la célula no se active, ¿no? Y entre en estado de alerta, ¿ya? Que es diferente en el caso de los procesos autoinmunitarios, ¿no? Donde hay interleuquinas proinflamatorias. Entonces, en ese caso, la expresión HLA va a ser frondosa, ¿no? Va a haber coestimulación y se van a dar las condiciones para que la célula autorreactiva se vaya a activar. Este no es el caso. Entonces, como les decía al inicio, la célula va a entrar en estado de alergia porque va a haber una activación que no se va a concretar, ¿no? Y aquí pueden haber dos caminos. O la célula entra en apoptosis o después de un tiempo se recupera, ¿ya? Como está saliendo en las últimas publicaciones. La edición de receptor, ya se los expliqué, ¿no? Se da sobre todo cuando las interacciones del linfocito B, que pasa por el proceso de selección negativa, son con el estroma, con las células de matriz, ¿no? Son interacciones enlaces múltiples, ¿no? Con señalización fuerte. Eso induce la expresión de las moléculas antiapoptósicas BCL2 para permitir que la célula pase a editar su receptor y vuelva a pasar por el proceso de selección negativa. La deleción clonal, ¿no? Que se va a producir por el reconocimiento de los antígenos propios. Quien se va a encargar de activar los mecanismos de muerte celular va a hacer la señal que es generada por el mismo receptor del linfocito. ¿Ya? Bueno, en el caso del linfocito T, va a ser el mismo receptor del linfocito T que se va a encargar de generar las señales que va a terminar activando a un conjunto de moléculas proapoptósicas que son las llamadas iniciadoras. Y estas iniciadoras, al activarse, van a activar al grupo de moléculas proapoptósicas. De estas son dos las principales, la BAX, BAX, y la BAC, BAK, ¿ya? Y estas moléculas BAX y BAC se van a traslocar y se van a enclavar, ¿no?, en la membrana mitocondrial para iniciar esta vía de muerte, ¿no?, que es la ruta mitocondrial, que no la vamos a revisar porque ya sería muy extenso, ¿ya? No se olviden que en la médula química se expresan productos del gen AS, ¿no? Y es vital para poder inducir la generación de la tolerancia para los antígenos glandulares. ¿Okay? Los efectos del gen AS se asocian con ese síndrome, que es el síndrome de polineuropatía de tipo 1. Ya. Bueno, ya les expliqué ya.
vamos a matar repitiéndolo. Bien, la ignorancia clonal tiene por lo menos dos podemos asumirlo de dos formas, ¿no? Una, la que les expliqué, que puede existir alguna barrera, ¿no? Alguna barrera anatómica que impide que el linfocito autorreactivo tome contacto con el autoantígeno. La otra forma de ignorancia clonal depende de la forma, como es presentado el antígeno propio, ¿no? En la presentación HLA normal. Y esto tiene que ver con lo que es dominancia inmunológica. Bien, bueno, supongamos, ¿no?, que tenemos dos antígenos A y B, ¿ya? Supongamos que esos antígenos son tomados por la célula presentadora, ¿no?, y son procesados. Del antígeno A salen 1000 epítopes. Estamos en el timo, en la médula tímica, ¿ya? Va a haber selección negativa. La célula presentadora o la célula tímica medular, ¿no?, epitelial, toma el antígeno A, prepara 1000 epítopes, y toma el antígeno B y también prepara 1000 epítopes. ¿Ok? Del antígeno A, al momento de presentarlo, el antígeno A logra presentarse 999 veces. ¿Ya? Y el antígeno B solamente logra presentarse una vez. ¿Cuál se presenta más? El A o el B. ¿Cuántas veces más? 999, ¿no? ¿Está bien? Ya. Cuando llegue el linfocito autorreactivo anti-A y llegue el linfocito autorreactivo anti-B, ¿cuál de los dos tiene más probabilidad de interactuar con su epítope? ¿El A, el anti-A o el anti-B? ¿Alguien dijo B? El anti-A, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque el antígeno A se expresa mayor cantidad de veces. O sea, el antígeno A es dominante al momento de la presentación antigénica. Eso se llama inmunodominancia. ¿Ok? Entonces, el linfocito anti-A puede ser eliminado con más facilidad. ¿Qué va a pasar con el linfocito anti-B? ¿Va a poder ser eliminado? Es solamente uno en 1000 o en 1.000.000. Es más difícil, queda oculto. A esas epítopes que quedan ocultas, porque su expresión es muy bajita, ¿no?, se les llama epítopes crípticas o epítopes criptogénicas. En los procesos inflamatorios, durante los procesos inflamatorios, puede ocurrir que la forma de presentación o los mecanismos de dominancia inmunológica se pierdan, ¿ya? Eso ya ocurre en la periferia. Entonces, el balance se pierde y puede suceder que comience a expresarse en la periferia el antígeno B. Para el antígeno B sí va a haber células autorreactivas, ¿no? Entonces se puede desencadenar un proceso autoinmunitario. ¿Ya? Esto lo vamos a ver más adelante, lo vamos a repasar más adelante. ¿Ya? Algunas de las razones por las que se puede suceder eso lo tienen ahí, ¿no? Si hay mucha apoptosis, ¿cierto? Si hay mucha apoptosis, entonces las células, los macrófagos, las células dendríticas van a comenzar a fagocitar mayor cantidad de células muertas y eso va a incrementar la presentación antigénica, ¿no? Y lo otro es que se comienzan a generar, ¿no?, mediadores proinflamatorios que al final terminan generando la aparición de señales de coestimulación, ¿no? O sea, aparición de coestimuladores que terminan activando a las células autorreactivas. ¿Ya? Bien, entonces sí es un hecho que los linfocitos escapan, ¿no?, a la selección negativa
¿no? Porque todos tenemos células autorreactivas, eso es normal. Todos tenemos autoanticuerpos circulando, eso es normal. Lo que pasa es que están controladitos, ¿no? Y los autoanticuerpos no están activos, están también en forma de inactividad, ¿ya? Entonces, para los casos de la tolerancia a nivel periférico, tres son los mecanismos principales, ¿no? La energía de linfocitos T, la parte del inmunoprivilegio o los órganos que son del tipo santuario, ¿no es cierto? Y la apoptosis mediada por FAFAs ligando, aunque en caso del FAFAs ligando no está plenamente demostrado que sea realmente importante, ¿ya? Tiene importancia para el caso de la eliminación de los efectores, por ejemplo, en la fase de declive de la respuesta inflamatoria. La energía de linfocitos B se produce por la falta de interacciones entre CD40 y CD40 ligando, ¿no? Sabemos que después de la activación, para que el linfocito B pueda activarse plenamente, después de una primera interacción del linfocito B con el linfocito T, se necesita que el linfocito T exprese el ligando de CD40. Eso no se produce. Entonces, la célula va a entrar en anergia, ya por ausencia de segunda señal. Como esto se produce en la periferia del folículo linfoide primario, el linfocito B no expresa los receptores para algunas miocinas, y entre ellas, por ejemplo, el factor, ¿no?, de crecimiento del linfocito B, que es el BAF, ¿ya? De manera que eso la inhabilita para poder regresar al nódulo linfoide primario, ¿no? En el nódulo linfoide primario se produce BAF, y el BAF es quimiotractante para el linfocito B, pero para poder migrar necesita el receptor, ¿no? Si ustedes voltean porque un perfume les llamó la atención, ¿qué fue lo que usaron para detectar el perfume? ¿La boca? ¿El ojo? ¿El oído? ¿Qué usaron, pues? ¿Ah? ¿Qué sentido? El olfato. El olfato es con la nariz, ¿no? Salvo aquellos que se han hecho rinoplastia que perdieron el sentido del olfato. ¿Ya? Acá es igual, ¿no? El BAF se secreta dentro del folículo linfoide, ¿ok? Si el linfocito B no tiene el receptor para BAF, no va a migrar. Por lo tanto, va a quedar excluido. Eso se llama exclusión folicular. ¿Ok? Ya, en la energía de linfocitos T, bueno, está la falta de interacción, es por falta de coestimulación, ¿no? El linfocito T autorreactivo expresa la molécula CD28, pero la célula presentadora no expresa el PAD, que es la molécula B7, ¿cierto? Y eso es por lo que les comentaba hace un rato. La expresión antigénica o la presentación antigénica en condiciones normales es a bajas concentraciones, sin coestimulación y sin presencia de interleuquinas proinflamatorias. ¿Ya? Entonces, no. ¿Qué se necesita para que la célula presentadora exprese moléculas B7? La activación del 1088, por ejemplo, ¿no? Puede ser por receptores tipo TOL o por actividad de interleuquinas como el factor de necrosis tumoral. Eso no hay, ¿no es cierto? No hay, ¿no? Entonces no va a haber coestimulación y el linfocito va a entrar en estado de anergia. ¿Ya? Va a haber una activación parcial, como les decía, ¿no? En este caso se genera un RNA mensajero para el gen, para la interleuquina 2, que no puede ser usado porque no se completa, ¿no?, la cascada de señales y la célula entra en anergia. Y de ahí, lo que ya les dije, se puede morir o de repente más adelante se recupera, ¿no?, y puede seguir circulando. ¿Ya? Las interacciones FAFA ligando
como les decía, no están demostradas para los procesos autoinmunitarios. Lo que hay es una asociación con las enfermedades del tipo linfoproliferativo. ¿Ya? Con cierta frecuencia los linfomas, ¿no?, se asocian o debutan o están acompañados de enfermedades autoinmunes. Y esto sería porque ahí sí, en las enfermedades linfoproliferativas puede haber defectos de la eliminación de las células neoplásicas debido al efecto de FAS ligando. ¿Ya? Bien, lo que va a ocurrir es que los defectos de FAS ligando también haría que no se puedan eliminar los linfocitos autorreactivos, ¿no? Y esta sería la razón por la que se podrían desencadenar procesos autoinmunitarios en este tipo de enfermedad. ¿Ya? Entonces, una enfermedad que está acompañada de este tipo de mecanismo es esa que está en la última línea, que es el síndrome linfoproliferativo autoinmune. ¿Okay? Que se debe a efectos del FAS, que tiene como uno de sus mecanismos, o tendría como uno de sus mecanismos, los efectos de las interacciones FAS ligando. Bien, bueno, hablaremos un poquitín de apoptosis, ¿no? Clásicamente se describen dos vías para lo que es inducción de muerte apoptósica. Una es la vía del daño mitocondrial, que les decía, como ejemplo, les ponía al momento de la selección negativa, ¿no?, que es el receptor del linfocito T que genera la señal para que inicie la mitocondria, la muerte apoptósica. La otra es la del ligando receptor, que es la que corresponde al FAS ligando, ¿no? Entonces, en el caso del FAS ligando, las señales de muerte producen el reclutamiento de 3 moléculas FAS que están sobre la membrana de la célula que va a morir, ¿no? Y después se va a producir el reclutamiento de otras moléculas asociadas que se caracterizan porque tienen unos dominios conocidos como dominios de muerte. ¿Ya? Por esta vía del FAS ligando va a haber una caspasa iniciadora, que es la caspasa 8, y después se va a generar una cadena de señales, ¿no?, que termina con la activación de caspasas ejecutoras. Para ambos casos, de la vía mitocondrial y la vía del ligando receptor, la caspasa ejecutora que empieza es la caspasa 3. ¿Ya? La muerte apoptósica es una muerte secuencial, es una muerte que está guiada, ¿no?, y que termina formando los cuerpos apoptósicos, ¿no?, que pueden ser al final células que se retraen en el lugar donde están, ¿no?, o pueden estas células desagregarse en partículas, ¿no?, que son los cuerpos apoptósicos que después son capturados por los fagocitos. ¿Ya? Bien, el otro mecanismo de regulación está dado por las células reguladoras, ¿no?, los linfocitos T reguladores. Este grupo de células tiene como característica la expresión de una molécula citoplasmática que es la FOXP3. Todas son CD25 FOXP3 positivo, ¿no? Para encontrar el FOXP3, primero hay que permeabilizar la membrana del linfocito, o sea, hay que hacerle huequitos, ¿no? Hay que usar un permeabilizante. Después se agrega el anticuerpo, y el anticuerpo se va a unir a la molécula FOXP3 que es característica. ¿Ya? Hay dos tipos de reguladores. Un grupo se va a generar al momento de la selección negativa y el timo, ¿no? Y hay otro grupo de reguladores que se van a generar en la periferia. ¿Ya? Los reguladores del timo solían llamarse reguladores naturales. ¿Ya? No son poquitos, el 10% de los linfocitos TSD4 son reguladores, o sea, es una población más o menos importante. ¿Ya? Obviamente, si no hay reguladores, van a comenzar a aparecer
los problemas autoinmunitarios, ¿no? Y en el seminario de hoy, la diabetes tipo 1 está asociada con defectos de este tipo, ¿ya? Una de población que regula, por ejemplo, el regulador CD4 es la población de autorreactivo CD8. El inmunoprivilegio tiene que ver con, bueno, ya lo comenté, con los santuarios inmunológicos, ahí están, ¿no es cierto? Ojos, testículos, cerebro, ovarios, placenta. Ya, la placenta es un tejido medio raro, ¿no? Expresa la expresión HLA de la placenta es de tipo no polimórfico, expresa un HLA de tipo G, ¿no? De tipo C, que es compartido por todos, ¿no? La expresión no polimórfica quiere decir que la molécula HLA G expresan cada una de las futuras damas gestantes, ¿no? Es la misma en todas ellas, ¿ya? Y estas moléculas tienen sitio de unión para los receptores de inhibición de las células natural killer. Curiosamente, la población de células inmunes en la placenta no es de linfocitos T y B, CD4, CD8, ¿no? Macrófagos, no. Ahí la población que predomina es la población de natural killer. No hay HLA-A, B, ni HLA-D, no hay. No, esa expresión no existe en la placenta. Lo que colabora, contribuye para poder tolerar ese injerto que dura 9 meses, ¿no? ¿Y ese injerto cómo se llama? Heredero, ¿no es cierto? Heredero, ¿ya? Bien. Bueno, a mí me explicaron eso, de que no había drenaje linfático, por lo tanto no hay exposición antigénica, en fin. Todavía este es un tema que está en estudio. Se ha encontrado que puede haber expresión de moléculas como la interleuquina 10, el factor beta transformante de crecimiento, ¿no? Y falta de expresión del ligando de Fas, lo que impediría, ¿cierto?, la actividad autoinmune. Bien, entonces, salud. ¿Qué es autoinmunidad? La autoinmunidad se presenta cuando se quiebran los mecanismos de tolerancia inmunológica. Esa es la autoinmunidad, ¿no? Ahora, ¿por qué se quiebran los mecanismos de tolerancia inmunológica? Bueno, eso hay que revisar, ¿no es cierto? Porque no es fácil. Primero, obviamente, tiene que existir una célula autorreactiva. Tiene que estar la molécula que es capaz de presentar el autoantígeno. O sea, tiene que haber, ¿no?, ciertos factores predisponentes, ¿ya? Si tenemos a la célula autorreactiva, está la molécula HLA que presenta el autoantígeno. El autoantígeno normalmente es presentado bajo condiciones de tolerancia inmunológica. Entonces, las condiciones de tolerancia inmunológica tienen que romperse. ¿Cómo se rompen? Por ejemplo, por un proceso infeccioso, un proceso inflamatorio, ¿no?, que hace que comiencen a expresarse las moléculas en gran cantidad y con otros factores proinflamatorios que hacen que la célula autorreactiva se active, ¿ya? No solamente eso, sino que la célula autorreactiva tiene que ser capaz de mantener la respuesta inflamatoria. No solamente, es como ustedes, ¿no? Cuando entran al colegio o a la universidad, es fácil de repente sacarse un 20, ¿no? El tema es mantener los 20 para siempre, ¿no? Igualito, la célula autorreactiva de repente puede desencadenar un evento autoinmunitario en algún momento, pero esa célula será capaz de mantener el proceso autoinmunitario de forma indefinida. Eso es lo que define la enfermedad autoinmune, ¿no? Que la célula autorreactiva sea capaz de mantener el evento autoinmunitario de forma indefinida, ¿ya? Es como que ustedes sean capaces de mantener sus 20 a lo largo de toda la carrera, algo así. Los procesos autoinmunitarios no son pocos, ¿no?
población que es afectada por este tipo de trastorno más o menos es el 5% de la población. Entonces, si aquí hay 70, el 5% es 70, ¿no? Entre 4 y 5 van a tener algún problema autoinmune. Así debe ser, ¿ya? Es lo que se tiene que diferenciar de los que requieren intervención médica, ¿no? No son los procesos autoinmunitarios severos, sino en general, ¿ya? Bien, entonces la respuesta autoinmune va a producir daño, ¿no? Contra antígenos propios, ¿cierto? Y en general, ya de forma clásica, los procesos autoinmunitarios se clasificaban de dos maneras: órgano-específicas, ¿no es cierto?, y de tipo sistémico. El modelo que siempre se ha presentado, o la enfermedad tipo que siempre se ha presentado como órgano específica, es la tiroiditis de Hashimoto. Lo cual no es tan cierto, porque la tiroiditis de Hashimoto va acompañada de otros trastornos, ¿no?, que afectan otros órganos. Y la sistémica siempre se utiliza para el ejemplo del otro extremo, es el úlcero eritematoso sistémico, ¿no?, cuya una de sus características importantes es la deformación de anticuerpos múltiples, ¿no? Y definitivamente afecta varios tejidos, ¿ya? Varios. Bueno, se describen etapas, ¿no? La fase de susceptibilidad, la fase de inicio, la fase de propagación, y puede haber una etapa de resolución. La susceptibilidad tiene que ver con lo que les comentaba hace un rato, ¿no? La presencia de factores de riesgo. Entonces, que exista la célula autorreactiva, que esta célula autorreactiva sea capaz de reconocer y activarse por antígenos propios, ¿no? Que existan las moléculas HLA capaces de presentar los antígenos propios para las células autorreactivas, ¿no es cierto? La genética tiene bastante que ver, ¿no? En la fase de inicio, lo que vamos a tener es la evidencia de que existe alguna respuesta de tipo autoinmunitaria sin enfermedad, ¿ya? O sea, ya hay autoanticuerpos. En el caso de artritis reumatoide, por ejemplo, la presencia de anti-CCP, antipéptidos cíclicos citrulinados, ya es un anticuerpo predictor, ¿no?, de que el paciente puede, en algunos años, 4 o 5 años, ¿no?, desarrollar artritis reumatoide. Entonces ya hay que seguir, ¿no? Y así hay otras enfermedades donde la presencia de anticuerpos ya nos da un indicio de que el paciente puede desarrollar la enfermedad, pero todavía no está enfermo, el paciente está bien, ¿ya? La fase de propagación ya va acompañada de las manifestaciones clínicas, ¿ok? Si en algunos casos, si se retira el factor desencadenante, ¿no?, el proceso autoinmunitario puede regularse, ya, solito, no es necesaria la intervención médica. En otros casos ya va a ser innecesario que intervenga, ¿no?, y se dé medicación para poder controlar el trastorno. Entonces, en la fase de susceptibilidad hay factores varios, ¿no?, que van a intervenir. Uno de ellos es la eliminación incompleta de las células autorreactivas. Y puede darse, por ejemplo, porque la expresión de los productos del gen aire no se da de forma completa. Entonces, los trastornos de expresión del gen regulador de autoinmunidad se asocia con problemas de autoinmunidad, ¿ya? La remoción incompleta de células apoptósicas. Si la célula apoptósica no es removida, después esa célula se va a deshacer, ¿no?, y va a liberar el contenido celular. Y ese tipo este fenómeno, que se conoce como necrosis secundaria, está descrito como un factor, ¿no?, que induce la aparición de respuestas inflamatorias, ¿ya? En caso de lupus eritematoso sistémico, esa es una de las propuestas, ¿no?, la muerte masiva por apoptosis de células
no permite que el sistema macrofágico mononuclear pueda remover a todas las células de manera eficiente. Un grupo se va a necrosar y se van a disgregar los antígenos y se van a activar respuestas inflamatorias que pueden activar, ¿no? A células autorreactivas. ¿Ya? Lo normal es que frente a la captura de un cuerpo apoptósico, la célula, el macrófago, la célula dendrítica secreten interleucina 10 y factor beta transformante de crecimiento, ¿no? Para inducir estados de tolerancia inmunológica. ¿Ya? El haplotipo HLA que les comentaba, ¿no es cierto? Las moléculas que están más asociadas con procesos autoinmunitarios son las DR, ¿ya? Las DR. La asociación está muy bien descrita. Acá hay algunos ejemplos, ¿no? Con B27 es el fotosíntesis anquilosante. Por ejemplo, con narcolepsia, ¿no? Les da a ustedes a 100 horas de la tarde, hay asociación con DQ6, ¿ya? DQ6, el riesgo es más de 40 veces. La presencia del antígeno HLA no define, repito, no define la presencia de la enfermedad, ¿no? El hecho de que alguien tenga antígeno B27 no quiere decir que de todas maneras va a ser espondilitis anquilosante. Lo que establece la molécula HLA es riesgo relativo. O sea, en este estudio, para espondilitis anquilosante encontraron un riesgo relativo de 150 veces más. O sea, la posibilidad de que la persona que tiene B27 desarrolle espondilitis anquilosante es 150 veces mayor que aquellos que no tienen B27, ¿no? O sea, los que no tienen B27 también hacen espondilitis anquilosante, pero 150 veces menos, ¿no? En el caso de la tiroiditis subaguda de Hashimoto, por ejemplo, los que tienen B35, los que tienen B35 hacen tiroiditis 14 veces más frecuentemente que aquellos que no tienen B35, ¿no? Los que no tienen B35 hacen tiroiditis 14 veces menos frecuentemente, ¿ya? O sea, lo que se establece es un riesgo relativo. Ya, bueno, si no hay reguladores o los reguladores son generados de forma defectuosa, también van a haber problemas de autoinmunidad, ¿no? Los umbrales de señal y susceptibilidad tienen que ver con la presencia de moléculas de regulación como la CTLA4 o la PTPN22, ¿no? Que bloquean la activación o regulan la activación de los linfocitos T. Entonces, esto se maneja o se explica en forma de poblaciones linfocitarias, ¿ya? Ahí tenemos dos curvas, una curva roja y una curva celeste. La curva celeste es la intensidad de la señal que se requiere para activar a una población de linfocitos normal. Supongamos que la señal tiene que ser de 100, no tiene que alcanzar el pico 20, ¿ya? Ahí la célula se activa. Cuando la población de linfocitos de la curva celeste toma contacto con un antígeno propio, genera una señal, por ejemplo, que alcanza 60 en la onda B, ¿no? Entonces, como alcanza solo a 60 y no llega a 100, no se va a activar, pues, la señal es insuficiente. En cambio, los sujetos que tienen poblaciones sensibles requieren menos señalización para activarse. Entonces, en el caso de la curva roja, la población de linfocitos de este sujeto se activan cuando la señal alcanza 50.
Entonces, si toman contacto con un autoantígeno y ese autoantígeno genera una señal de 60, esa población sensible se va a activar, dando lugar a la aparición de problemas autoinmunitarios, ¿ya? Y ese es por falta o problemas con las moléculas de regulación. Bueno, la fase de inicio es porque ya se activaron algunas poblaciones autorreactivas y ya hay evidencia, ¿no?, de que y hay evidencia, ¿no?, y una forma frecuente como podemos decir que hay evidencia de respuesta autoinmune es por la presencia de autoanticuerpos. Y obviamente es porque hay linfocitos, ¿no?, que ya no toleran ciertos antígenos de los PD. ¿Ya? Bueno, para que esto se produzca, obviamente es necesario que la presentación antigénica se haga en cantidad suficiente. La concentración de antígenos propios que se van a presentar sean suficientes para que puedan ser reconocidos por los linfocitos autorreactivos y que esto vaya acompañado de coestimulación. ¿Ya? Bien, lo de la teoría de la inmunodominancia ya se las expliqué, ¿no es cierto? A poner los ejemplos de las epítopes A y B, ¿no? 999 contra 1, ¿ok? Bien, ¿por qué se puede perder la dominancia inmunológica? Porque, por ejemplo, la forma como se procesaba el antígeno cambia. Hay un error al momento del procesamiento antigénico. Si el antígeno A se cortaba cada 10 aminoácidos, de repente por ahí se altera la secuencia de degradación y comienza a cortarse cada 9, ¿no? Entonces ya es otro repito. Y el antígeno B se comienza a cortar igual. Entonces el antígeno B le va a ganar al antígeno A en la presentación antigénica. ¿Qué problema hay? Que para el antígeno B sí hay células autorreactivas, ¿no? Pueden haber modificaciones. Si antes se presentaba recto, de repente comienza a presentarse de forma curva, ¿no? Y eso no va a ser reconocido. En fin, de manera que las epítopes que antes eran crípticas ya no lo son. Comienzan a presentarse y van a comenzar a activar a las células autorreactivas. La modificación antigénica, para que se modifique el antígeno hay varias propuestas, ¿no? Ahí hay 5, ¿no es cierto? Bueno, sería eso leerlo, ¿no? Pero para que tengan una idea más o menos de qué es lo que puede ocurrir. Una propuesta que parece de locos son las interacciones al momento de formar complejos inmunes. Se ha propuesto que si los anticuerpos que se generan contra la epítope son muy afines, la interacción puede terminar modificando la estructura del antígeno que se va a presentar, ¿no? Y eso daría lugar a la alteración de la presentación antigénica, ¿ya? El mimetismo molecular está asociado con lo que son las reacciones cruzadas, ¿no?, con los procesos infecciosos. Mimetismo molecular no quiere decir autoinmunidad, cuidado. A ver, si a un paciente le da gonorrea, ¿ya? Ustedes saben que la gonorrea puede producir artritis a distancia, ¿no es cierto? Me imagino que saben eso, ¿no? ¿Les han dicho? Bueno, si no les han dicho, se los cuento. Debe haber reacciones a distancia. Porque de repente algún antígeno de la synovia es compartido con el monococo. Entonces va a haber una reacción cruzada, ¿no? Con el streptococo, la carditis y así por el estilo. Una reacción cruzada. ¿Qué harían ustedes para solucionar el problema del paciente? ¿Tratan la artritis o tratan la gonorrea? ¿Ah? La artritis. La gonorrea, pues, ¿no? Le dan su antibiótico, se vuelan a la bacteria y la artritis seria.
La pregunta es, ¿hubo una respuesta contra antígenos propios? En la articulación no hay gonococo, pero sí se presentó un proceso inflamatorio como consecuencia de la infección. Eso fue por una reacción cruzada, ¿no? No hubo un proceso autoinmunitario, porque la inflamación en la articulación no se mantuvo. Lo que hubo fue una reacción cruzada, nada más, ¿no? Se eliminó el bicho, pasó la artritis. ¿Estamos? ¿Ya? ¿Qué pasa si tratan la gonorrea? El paciente tiene artritis, eliminan al gonococo, le hacen los mil cultivos, los masajes prostáticos hasta cansarse, ¿no? Pobre paciente, ¿no? Le meten el asa de siembra y todo para sacarle gonococo y no hay gonococo. Le pulsan por todos lados y no sacan ningún cultivo positivo para gonococo. Y sigue la artritis. Le meten de todo, banco, todas las porquerías que saben meter. ¿Ya? O sea, frente a las bombas que le han metido al pobre paciente, no hay gonococo que pueda salvarse. Y sigue la artritis. En ese caso, estaríamos frente a un proceso autoinmunitario. Ya no es el gonococo, es el antígeno mismo, ¿no?, que mantiene la respuesta inflamatoria. Eso es autoinmunidad. ¿Ya? Entonces, ahí dice, bueno, el mecanismo del mimetismo molecular tiene importancia cuando se tiene claro el antecedente infeccioso. Punto 1. Punto 2. Puede tener un rol en el inicio de la autoinmunidad y su autosostenimiento. O sea, la infección inicia, pero ¿quién sostiene la respuesta inflamatoria? El antígeno propio, el autoantígeno. ¿Ya? Entonces, para esto es necesario que los linfocitos T autorreactivos se activen. Que cruzamos con antígenos con diferentes gérmenes, eso es cierto, ¿no? La molécula HLA-DR, por ejemplo, cruza con el citomegalovirus y ahí está la secuencia en celeste. La LGRP es la misma, o sea, sí puede cruzar. Y así hay numerosos gérmenes, ¿no?, que tienen secuencias que cruzan con moléculas propias. ¿Ya? O sea, sí, eso sí existe, eso es cierto. ¿Ya? Bien, entonces el mimetismo molecular, ¿qué tiene que conseguir? Quebrar los mecanismos de tolerancia inmunológica, ¿no? Y tiene que haber un mecanismo que mantenga la respuesta autoinmunitaria de manera indefinida. No puede ser cualquier antígeno, cualquier autoantígeno. El autoantígeno tiene que tener una característica que se llama adyuvante. ¿Ya? Si el autoantígeno tiene la característica adyuvante, quiere decir que puede sostener una respuesta inflamatoria contra los antígenos propios. ¿Ya? Bien. Ya, la fase de propagación, bueno, la fase de propagación ya va a ir acompañada de las manifestaciones clínicas, ¿no es cierto? Les decía hace un rato que en algunos casos puede acompañarse de resolución espontánea, en otros casos es necesario dar tratamiento. Ahí es donde ganan plata los reumatólogos, ¿no? ¿Ya? Bien, entonces en la amplificación antigénica, obviamente la expresión antigénica se va a volver más frondosa, ¿no? Amplificando la respuesta inflamatoria, ¿no es cierto? Y se va a producir mayor daño tisular. Bien, que esto es en lo que se refiere a la obtención de las propiedades adyuvantes del autoantígeno, ¿no? Tiene que tener la característica de poder sostener la respuesta inflamatoria.
Entonces, felizmente, en el caso de los autoantígenos no son muchos, pero hay algunos que sí tienen mucha importancia. Por ejemplo, el DNA, ¿no? Cuando se forman anticuerpos anti-DNA, en el caso de lupus, estos se asocian con nefritis lúpica, y el título de anticuerpos anti-DNA está asociado con la severidad de la enfermedad. A los reumatólogos les interesa controlar el título para poder tener una expectativa de mejora del paciente. ¿Ya? Bueno, hace un rato les explicaba acerca de lo que es muerte celular y presentación antigénica, ¿no? Entonces, obviamente, en la medida que haya daño de tejido y este tejido, las células sean tomadas por los fagocitos, la presentación antigénica se va a incrementar y eso va a favorecer la activación de las células autorreactivas. Obviamente, si esto se hace en un contexto inflamatorio, eso va a favorecer que la enfermedad se propague. ¿Ya?